Buenas tardes, chicos. Este tema es de clases pasadas, pero siento la necesidad de que ustedes deben de dar un repaso a este tema, ya que es uno de los temas muy fundamentales en la base de su formación como químicos. Esta presentación la comenzamos planteando un problema donde se nos pide preparar 250 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0.1 molar a partir de un ácido comercial. El ácido clorhídrico es un líquido por el que en este caso se pide calcular los mililitros que se deben de medir para preparar ese volumen con esa concentración para esa solución. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta cuando nosotros preparamos una solución? Debemos de calcular la pureza, debemos de calcular, en este caso generalmente nos piden, en las formulaciones, nos piden pesar gramos, pero si nosotros tenemos un líquido debemos de saber cuál es la densidad para saber cuántos gramos tiene cada mililitro y de esa forma saber el gramaje en este caso. Comenzaremos por definir qué es una solución. Una solución química es una mezcla homogénea de una o más sustancias disueltas en otra sustancia y que no reaccionan entre sí. Y tienen como la característica que en cualquiera de sus partes siempre van a tener la misma concentración, la misma densidad, las mismas características físico-químicas dentro de un mismo recipiente. Entonces, una solución química es compuesta por un soluto y un solvente. El soluto se define como la sustancia que está disuelta y el solvente es la que lo tiene disuelto. Los tipos de concentraciones y las podemos dividir en lo que son concentraciones físicas y concentraciones químicas. Las concentraciones físicas tenemos prácticamente 4 principales y tenemos que ver el estado físico de la materia para poder decir vamos a pesar, vamos a medir volúmenes o cómo es que las vamos a calcular. Y entonces las principales es la de masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen y partes por millón. Las vamos a ir viendo una por una. Y lo que son las concentraciones químicas, la gran diferencia con las concentraciones físicas es que no solamente toman en cuenta la cantidad del soluto, sino también toman en cuenta de qué sustancia se trata. En este caso tenemos que saber el peso molecular de cada una de las sustancias para saber cuáles son. Y las principales son molaridad, que nada más se denota con una M mayúscula, y la normalidad, que también se denota con una N mayúscula. En este caso empezamos con lo que son las concentraciones de tipo físico y vamos a ver el porcentaje de la masa. En este caso tendríamos la definición de porcentaje masa-masa. Y entonces, ¿qué es lo que nos refiere? Es la cantidad de soluto expresada en 100 partes de todo lo que es la solución. Y entonces eso sí debemos de tomar en cuenta, que la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100 viene siendo el porcentaje masa-masa. Así de simple. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Si nosotros vamos a pesar un líquido, tendríamos que saber la densidad. Si nosotros vamos a tener como soluto a un sólido, pues se facilita más porque solamente tenemos que pesar lo que es la masa del soluto y después saber cuál es la masa de toda la solución. Así es que tenemos un primer ejemplo donde se nos pide calcular el porcentaje referido a la masa de cloruro de sodio si se disuelven 5 gramos de esta sustancia en 80 gramos de agua. Y entonces la fórmula es porcentaje masa-masa por 100.
¿Qué datos tenemos? La masa del soluto, que vienen siendo 5 gramos, la masa de agua, que son 80 gramos, aquí vamos a suponer que son que tiene una densidad de 1 a 4 grados centígrados. Y entonces el dato que nos proporciona es la cantidad de agua y no de solución. ¿Qué se deben de hacer? Se debe de sumar la masa del soluto más la masa del solvente. En este caso serían 85 gramos de solución. Por lo tanto, sustituyendo en la fórmula, tenemos que son el porcentaje masa-masa, viene siendo 5 gramos de cloruro de sodio sobre 85 gramos de solución por 100, lo que nos da una concentración de 5.88% de concentración. Aquí en un ejemplo 2 nos pide que calculemos también la cantidad de azúcar que hay disuelta en una solución, en 375 gramos de una solución, y que está el 12%. Si ustedes checan, aquí ya les da la cantidad total de los gramos de la solución, y les está pidiendo que en esa solución de 375 gramos de solución, al 12%, ¿cuántos gramos hay de azúcar? En este caso de sacarosa, que es el azúcar que generalmente más consumimos en nuestra vida diaria, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocemos el porcentaje de la concentración, conocemos la cantidad total de la solución, que son 375 gramos, y bueno, el 100 para referirlo a un porcentaje. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos al despejar? Tenemos 375 por 12 sobre 100, y eso nos da una cantidad de 45 gramos de azúcar. Bueno, aquí se les presenta 3 ejercicios. Se piden en los 3 ejercicios que se calcule el porcentaje de masa de cada una de las siguientes soluciones. Pero a ver, quiero recalcar, y con letras chiquitas rojas hasta abajo de la diapositiva, hay la situación de checar si es solución o solo el solvente lo que nos dan como dato para hacer los cálculos. Acuérdense que en la fórmula de porcentaje masa-masa tenemos que es masa del soluto sobre masa de la solución. Entonces, para que tomen sus respectivas medidas. Y les comento, todos los ejercicios presentados en la presentación que no tienen solución van a ser entregados como tarea. Estos también son 3 ejercicios para ocupar las fórmulas de masa, volumen y volumen. Entonces, tienen más o menos la misma secuencia que los problemas de masa, y por lo tanto, ¿qué se nos pide en el primer problema? Nos pide que se calculen los gramos de sulfato de potasio para preparar 300 mililitros de una solución al 5%. Otro problema es pesar o calcular más bien la cantidad de gramos de yoduro de potasio que se deben de pesar para preparar 250 mililitros de una solución que debe de estar al 10%. Otra viene siendo calcular los gramos de cloruro de potasio que deben disolverse en 1000 mililitros de solución al 20%. Y la última viene siendo calcular los mililitros de alcohol etílico para preparar 250 mililitros de solución al 70%. El alcohol etílico comercial está al 96%. Las partes por millón es otro tipo de expresión de una concentración que son muy utilizadas en tratamientos de aguas potables, en la agricultura también, para medir concentraciones de nutrientes de los fertilizantes, y tiene un sinfín de aplicaciones. Y entonces
son para soluciones que están muy diluidas, y eso implica que la cantidad de soluto es muy pequeño. Entonces, en estas soluciones que son muy diluidas y la cantidad tan pequeña de soluto, que se considera la densidad de la solución muy cercana a 1, que es la referencia del agua a 4 grados centígrados, y que no tenga absolutamente nada de solutos. También se calcula como la masa de soluto dividida entre la masa de la solución, y el resultado se multiplica por 1.000.000. O sea, es lo mismo que 1 por 10 a la 6. Vamos a checar este problema donde tenemos la concentración de iones calcio en 3.5 litros de agua de río es de 45.6 partes por millón. Entonces, el problema que se nos pide es calcular la cantidad de miligramos de calcio que están contenidos en esta muestra, o sea, solamente en los 3.5 litros de agua. Se considera que la densidad del agua es de 1. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos los datos de la cantidad de solución, que son 3.5 litros, y esto equivale a 3.500 mililitros. La concentración, que son 45.6 partes por millón de iones calcio, y lo que queremos saber es la cantidad de soluto en gramos. Entonces vamos a sustituir todo lo que vienen siendo estos dos valores de la cantidad de solución y la cantidad de iones calcio, que ya están calculados en partes por millón. Y entonces se vuelve a comentar, se considera que el agua de río tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitros, ¿sí? Por lo tanto, 3.500 mililitros van a corresponder a 3.500 gramos de solución, y los convertimos a miligramos. Si los convertimos a miligramos, estos serían 3.5 por 10 a la menos 6 miligramos de solución. Entonces, son 3.5 millones de miligramos de solución. Aquí nada más hay que hacer cuentas de lo que viene siendo en el Sistema Internacional de Medidas la equivalencia de los submúltiplos de la unidad, que es el gramo, y tomar en cuenta la densidad. Bueno, entonces, sustituyendo en la fórmula, tenemos que 45.6 partes por millón es igual a lo que desconocemos, que lo queremos ver en miligramos, sobre la cantidad de todo lo que es la solución, en este caso el agua de río, ya expresada en miligramos, para que podamos tener las partes por millón. Entonces tenemos, despejando la fórmula y haciendo las operaciones matemáticas, nos quedan que son 159.6 miligramos de iones calcio, el total que hay en toda esa cantidad de litros de agua. Es la cantidad de calcio, 159.6 miligramos. En este segundo problema se nos pide calcular la concentración de iones cloro en partes por millón contenidas en 2.5 litros de agua de alberca, y que contienen 125 miligramos de cloro. Para fines prácticos, también se considera que la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro. Por lo tanto, ¿qué datos tenemos para sustitución en la fórmula? La fórmula se queda intacta, no hay despejes, y por lo tanto hay que hacer conversiones de las unidades, en este caso del volumen del que se quiere calcular. Tenemos 2.5 litros de agua es igual a 2.500 mililitros, y 2.500 mililitros vienen siendo, con densidad de 1, a 2.500 gramos, y estos 2.500 gramos son 2.5 por 10 a la 6 miligramos.
Y del soluto tenemos una cantidad de soluto en esa cantidad de litros de agua de 125 miligramos de cloro. Por lo tanto, al sustituir en la fórmula, lo que tenemos son 125 miligramos de cloro por 1 por 10 a la 6, entre 2.5 por 10 a la 6 miligramos de solución. Y haciendo las operaciones matemáticas vamos a tener que son 50 partes por millón de cloro. En esta diapositiva tenemos el planteamiento de dos problemas a calcular y ya saben, al igual que los otros problemas anteriores, también los entregarían como tarea. Entonces se pide que se calculen las partes por millón de una solución que contiene 0.67 miligramos de iones magnesio en 3.5 litros de agua. La densidad de la muestra de agua se calcula como de 1. Y el segundo problema es calcular los miligramos de iones calcio en 15 litros de agua de alberca que contienen 563 partes por millón de iones. Acuérdense que hay que hacer despejes, hay que hacer conversiones, hay que hacer todo lo que se pueda hacer para poder sustituir en las fórmulas. Guíense en los problemas que tienen para que puedan hacer esos cálculos. Y empezamos con lo que son las concentraciones químicas. Les decía muy al principio que las concentraciones químicas en las fórmulas vienen involucradas las... Empecemos con las concentraciones químicas. Les recuerdo lo que decíamos en unas diapositivas antes, que las concentraciones químicas está involucrado el peso molecular. Por lo tanto, se tiene que saber cuál es la fórmula del compuesto del que estamos haciendo una solución. Y entonces la molaridad se representa con la letra M mayúscula. Es importante, no es M minúscula. Hay otro tipo de concentración donde se utiliza la letra M minúscula, pero es otro tipo de fórmula y otro tipo de cálculo. Por lo tanto, este tipo de concentración nos dice que es la medida de la concentración de una solución que se expresa como la cantidad de moles de soluto por litro de solución. Se calcula con la cantidad de moles de un soluto dividida entre los litros. Y la fórmula es molaridad igual a moles de soluto sobre litros de solución. Si ustedes checan, aquí ya no estamos hablando de mililitros, ya no estamos hablando de otra cosa. Pero vamos a, antes que nada, a definir. Si vemos al final de la diapositiva, tenemos la definición de lo que son los moles. Y entonces los moles es la masa del soluto sobre la masa molar del soluto. ¿Y qué viene siendo la masa molar? Pues es la suma de todos los pesos de todos los átomos que constituyen a la fórmula química del soluto del que estamos hablando. Y entonces, por definición, tenemos que cuando nosotros expresamos el número en gramos, o sea, la masa del soluto en gramos igual a la masa molar, es que eso lo tenemos como 1 molar. Y en ese 1 molar es donde cabe el concepto del número de Avogadro. El número de Avogadro, ya la vez pasada lo habíamos visto, que es 6 por 6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sinfín de partículas en ese mol de una sustancia en particular. Y entonces, cuando yo defino moles de soluto, debo de saber qué es un mol de soluto. Por eso es importante que se recuerde y se recalque que se debe de tener la fórmula química del compuesto para poder
calcular la molaridad. Y entonces, si yo sustituyo en la fórmula lo que son los moles, ¿cómo me queda la fórmula? Me queda masa de soluto sobre masa molar de soluto por litros de solución. Entonces, esa sería la fórmula que yo estaría ocupando para calcular la molaridad de una concentración, o sea, sería la concentración de una solución. En este primer ejemplo del cálculo de una molaridad, tenemos que se nos pide que se calcule la molaridad de una solución acuosa de yoduro de potasio. Su fórmula química viene siendo Ki. Bueno, esta solución se preparó disolviendo 123 gramos de yoduro de potasio en 1.8 litros de solución, por lo que necesitamos calcular qué concentración molar tiene esta cantidad en gramos y en solución. Y entonces vemos la cantidad, si vemos las cantidades y las podemos sustituir directamente en la fórmula, pero ¿qué dato tenemos? Tenemos la fórmula y con una tabla periódica podemos ver los pesos moleculares de cada uno de los componentes de esta sustancia. En este caso tenemos el peso del potasio, que es de 39, y del yodo, que es de 127. Sumando las dos nos dan 166 gramos, y esos 166 gramos, si yo los refiero en gramos, pues van a ser lo que es un mol. Bueno, entonces, al sustituir en la fórmula, ¿qué es lo que tengo? Son 123 gramos de yoduro de potasio entre los 166 gramos sobre mol que pesa la sustancia por 1.8 litros. Aquí, si ustedes ven en la fórmula, no hay que hacer conversión de unidades, no hay que hacer conversión de absolutamente nada. Y entonces, la concentración se calcula sustituyendo todos estos valores, la molaridad que me sale en el cálculo viene siendo 0.411 molar, ¿sí? Y cabe hacer la aclaración, para poder hacer la eliminación de las unidades de gramos sobre mol, debemos de saber que la masa del soluto se expresa en gramos y la masa molar del soluto también se expresa en gramos, por lo que en eso, cuando yo divido lo mismo entre lo mismo, me va a dar 1. Por lo tanto, se puede obviar que en una formulación, cuando yo pongo el peso molecular, ya pueda eliminar poner, o puede evitar poner gramos sobre mol, y nada más estaría poniendo en este caso 166 por 1.8 litros. En este ejemplo 2 se nos pide calcular la masa de cloruro de sodio que se necesitan para preparar 450 mililitros de una solución acuosa de 3.2 molar de cloruro de sodio. Entonces, en nuestra fórmula, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un despeje, por lo tanto nos va a quedar que la masa de soluto, que es la que se nos pide, va a ser igual a la molaridad por la masa molar de cloruro de sodio por los litros de solución. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos la molaridad, que es 3.2 molar. Hacemos la sumatoria de lo que pesan los iones de sodio y de cloro, y son 58 gramos sobre mol, que en este caso les acabo de repetir hace rato, que pudiéramos obviar esos gramos sobre mol, y bueno, eso también se va a multiplicar por 0.450 litros, que es lo que nos da un total de 84.09 gramos de cloruro de sodio. Y entonces, cuando nosotros queremos preparar una solución con esa concentración de 3.1 molar y solamente una cantidad de 450 mililitros de solución en total, debemos de pesar 84.09 de esta sal. Y en este ejercicio, en estos dos ejercicios, también se nos pide preparar una solución
de 550 mililitros con una concentración de 0.24 molar de ácido acético. Entonces se nos pide pesar la cantidad de ácido acético necesarios para preparar esa solución. Abajito de la diapositiva les dejo lo que es la densidad del ácido acético para que sea un poquito más fácil y rápido que ustedes calculen cuántos gramos de ácido acético se necesitan. Acuérdense que ya vimos un tema que es la densidad. Por lo tanto, pueden calcularlo muy bien haciendo el uso de la fórmula de la densidad para calcular los gramos que se necesitan pesar de ácido acético para este problema. Y otro problema es también que nos piden pesar el yoduro de potasio que se necesita para la preparación de 1.350 litros de una solución 0.8 molar de yoduro de potasio. Entonces, por medio de la tabla periódica pueden sacar el peso molecular de cada una de las sustancias para hacer estos problemas, y les vuelvo a recordar, son problemas para entregar de tarea. La normalidad es otro tipo de concentración muy importante en todas las áreas de la química, no solamente en química general. Entonces, la normalidad es la medida de concentración de una solución que se basa en el número de equivalentes químicos o masa equivalente de soluto por litro de solución y se calcula dividiendo el número de equivalentes de soluto entre los litros de solución. Pero, ¿qué viene siendo un número de equivalente? Hay definiciones y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si es un ácido, ese ácido tenemos que ver cuál viene siendo su fórmula. Tenemos lo que es el ácido sulfúrico, que viene siendo H2SO4. Si nosotros sacamos su peso molecular, ¿sí?, vamos a tener que es 98, pero estamos viendo que está dividido en 2. Ese 2 equivale al número de átomos que están representando al hidrógeno. Por lo tanto, cuando yo divido el peso molecular del ácido sulfúrico entre 2, me da 49. Cuando yo tengo un equivalente de una base, voy a tener que ver cuántos oxidrilos, iones oxidrilo, tengo en mi fórmula. En este caso, que yo tengo NaOH, es hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio, el peso molecular equivale a 40. Pero ¿cuántos OHs yo tengo en la fórmula? Solamente tengo uno. Por lo tanto, el equivalente del hidróxido de sodio viene siendo igual a su peso molecular. ¿Qué pasa cuando yo tengo una sal? También tengo que ver su fórmula. En este caso de carbonato de sodio. Este carbonato de sodio en total pesa 106 gramos, pero si yo veo cuántos sodios tiene y veo que son 2, ese 2 viene siendo el que está dividiendo el peso molecular. Por lo tanto, yo tengo un equivalente de 53 gramos. Y otro ejemplo más de una sal que viene siendo, de una base, viene siendo el hidróxido de aluminio. ¿Cuántos OHs tengo? Tengo 3. Y entonces, si yo tomo el peso molecular del hidróxido de aluminio, que es de 78, y lo divido entre 3, solamente me van a quedar 26 gramos, que vienen siendo los equivalentes de hidróxido de aluminio. ¿Qué es un equivalente químico? Para determinar el equivalente químico de un ácido, se divide la masa o peso molecular de este entre el número de iones de hidrógeno que se utilizan o se sustituyen en la reacción. Para el caso del equivalente químico de una base, debemos dividir el peso o masa molecular de la base entre el número de iones hidróxido presentes.
En este caso, ácido sulfúrico, ya veíamos hace rato en el ejemplo que pesa 98 gramos sobre mol y produce 2 moles de hidrógeno, por lo que el número de equivalentes será 98 entre 2, lo que nos da 49. En este ejemplo de cálculo de normalidad, se nos pide que se calcule este tipo de concentración solamente en 100 mililitros de solución a la que se le añadieron 5 gramos de ácido sulfúrico. Y entonces se toma en cuenta el peso molecular sobre el número de lo que se va a sustituir de hidrógenos, en este caso es el número 2, y el número de equivalentes que se obtienen son de 49 gramos. Por lo tanto, en el problema nos dan los 5 gramos del ácido sulfúrico sobre el equivalente. ¿Y qué es lo que tenemos? Tomen en cuenta que en la definición de normalidad tenemos que es el número de equivalentes gramos sobre litro de solución. Por lo tanto, aquí, si observan, tenemos en la sustitución de los datos, tenemos que solamente tenemos 0.1 litro. ¿Por qué? Porque en el problema que nos piden calcular, tenemos que son 100 mililitros y 100 mililitros equivale a 0.1 litros. Por lo tanto, la normalidad que tenemos es de 1.02 mol sobre el litro, lo que equivale a 1.02 normal. Ejercicios de tarea. Calcula la normalidad de una solución acuosa de ácido fosfórico que contiene 5 gramos de este ácido en 1750 mililitros de solución. Hay que buscar la fórmula y hay que buscar los pesos de cada uno de los átomos para calcular el peso molecular y aparte sacar el número de equivalentes para sustituirlo en la fórmula. Otro ejercicio es calcular la normalidad de una solución de hidróxido de calcio que contiene 59.9 gramos de esta base, de esta sal, en 560 mililitros de solución. Acuérdense que son tarea. Ya por último de esta presentación, se quedan de tarea también 3 ejercicios. Entonces miren, para que ustedes tengan un comparativo en el primer ejercicio, es que se pide que se haga una comparación. Y entonces, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Qué disolución contiene mayor cantidad de ácido sulfúrico? ¿Una solución de 1 normal o una solución de 0.5 molar? Se pide que se razone esta respuesta y el por qué. Si tienen presentes las fórmulas matemáticas de cómo calcular estas concentraciones, ahí pudieran tener la respuesta. Del ejercicio 2 es calcular la cantidad de hidróxido de sodio necesarias para preparar medio litro de disolución 4.5 normal. Como dato se nos da que el peso molecular del hidróxido de sodio es de 40. El ejercicio 3 es calcular la normalidad de una disolución de hidróxido de cloro que contiene 100 gramos de soluto en 3 litros de disolución. Y también como dato es el peso molecular 36.5 del ácido clorhídrico. Entonces, como tarea tienen los ejercicios de esta presentación que no tienen resolución y aparte se les dará una nueva liga donde vienen las secuencias de cómo hacer la preparación de una solución. Teniendo ya calculado cuánto se va a medir o cuánto se va a pesar o cuánto es lo que ustedes van a hacer de cálculos, entonces tendrían que hacer de tarea un diagrama de flujo donde muestren paso a paso cómo se prepara una solución. Entonces es todo, chicos. Espero que esta presentación ahora sí les sirva, porque de verdad la brecha generacional hace que haya una brecha digital bastante fuerte y espero que les sirva.